amigos, bienvenidos al canal. Esto es Trigo y Artesano y mi nombre es Rubén. En el día de hoy lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar cómo hago yo los discos de empanada argentina. En primer lugar vamos a poner una olla a calentar, a la que le vamos a agregar manteca. Si lo desean, en vez de usar manteca pueden usar grasa de cerdo, pero yo en este caso voy a utilizar manteca. La vamos a dejar un minutito para que se derrita. A esta manteca, mientras se va derritiendo, lo que le voy a agregar es una taza de agua y una cucharadita de sal. Esto lo vamos a dejar a fuego fuerte hasta que hierva. Mientras esto se calienta, tenemos preparado en un bol 4 tazas de harina a todo uso, tamizada, y un huevo. El agua ya está hirviendo, así que apagamos el fuego y vamos a agregar la harina toda de golpe, una sola vez, y le vamos a poner también el huevo. Esto lo vamos a mezclar hasta formar una masa. Vamos a trabajar siempre con una cuchara de madera porque el agua está caliente, la masa está caliente. Vamos a seguir trabajando hasta integrar toda la harina, todos los ingredientes. Cuando tenemos los ingredientes casi integrados en su totalidad, le vamos a agregar un cuarto taza de aceite de oliva. Vamos a seguir uniendo esto. Una vez que tenemos la masa de esta manera, que ya no queda harina suelta en la sartén, en la olla, lo que vamos a hacer es, lo vamos a pasar a un recipiente, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar descansar, que se enfríe por unos 10 minutos y después la amasamos. Espolvorear un poco la mesada. Y vamos a poner la masa, ya que la podemos trabajar, y la vamos a amasar por unos minutos. Nos tiene que quedar una masa suave. En este video yo les voy a mostrar cómo hago yo los discos de empanada, y en los próximos videos les voy a mostrar cómo hago las empanadas de carne argentina, con un truquito que uso yo para que la carne no nos quede seca y quede sabrosa, tierna, y otro video mostrándoles cómo hago las empanadas de carne vegetarianas. Sí, carne vegetariana, que cuando tenemos invitados en casa y las hago, a la gente
Les encanta, les gusta mucho, ni siquiera se dan cuenta que es vegetariana. Así que bueno, esos son los dos próximos videos que vamos a hacer. Una vez que tenemos la masa ya que la amasamos, la vamos a volver a poner en el bol y la vamos a llevar a la heladera por aproximadamente 1 hora o hasta que las necesitemos, para que la masa esté fría. El relleno lo tenemos que tener frío en la heladera, si es posible del día anterior. Y una vez que armemos las empanadas, tenemos dos opciones: o las armamos y las cocinamos enseguida, porque necesitamos que el relleno esté frío para que las empanadas no se nos revienten, o las armamos y las ponemos a frizar hasta el momento que la vayamos a cocinar, ya sea freírlas o al horno. Así que llevo esto al refrigerador por 1 hora y después las cortamos. Ya tuve la masa en el refrigerador por 1 hora para que descanse, se relaje. Ahora lo que voy a hacer es cortar la masa. La vamos a utilizar por pedazos para poder trabajarla. Es una masa bien dócil que se deja trabajar bien. Esta masa nos sirve tanto para hacer empanadas al horno como fritas. La vamos a estirar por unos 1 o 2 milímetros, más o menos del tamaño como vienen los discos comerciales. Hay gente que le gusta un poquito más gruesa, un poquito más fina. A mí personalmente este tamaño está bien. Siempre que las vamos a estirar vamos a estar utilizando un poco de harina. Y así como la estiramos, podemos utilizar estos cortapastas que son de 12 centímetros para cortar las empanadas en la medida estándar. O si la queremos más grande, estos moldecitos que vienen para cerrar empanadas también traen por el lado de atrás, que sirve para cortar las empanadas. Entonces los ponemos ahí cerradito, apretamos y ahí ya cortamos la empanada. Nos queda un poquito más grande que el cortapasta, y si utilizamos este nos va a quedar más grande todavía. Bien amigos, estos son los discos de empanadas que hago yo para hacer nuestras empanadas argentinas. Espero que les haya servido y gustado la receta, que la prueben, que la hagan. Es una masa muy noble y, como les dije antes, nos sirve tanto como para hacer empanadas al horno como empanadas fritas. Ya en próximos videos les voy a mostrar. Estos mismos discos los voy a utilizar para hacer empanadas de carne, como les dije, y empanadas de carne vegetariana, y las vamos a cocinar al horno y fritas. Así que será hasta el próximo video y que estén todos muy bien.